Mente o la vida, una aproximación a la terapia de aceptación y compromiso, de Jorge Barraca, segunda edición en la colección Crecimiento Personal Serendipity de la editorial de Clé de Roubert. Parte 1. Pienso, luego sufro. 1. ¿Para qué pasarlo mal? Cita. Muchos opinan que la inteligencia es un estorbo para la felicidad. El verdadero estorbo es la imaginación. Bioy Casares en Máscara Veneciana. Afortunadamente hay siempre farmacias de guardia. ¿Desde hace cuánto tiempo sufre la humanidad dolores de cabeza? Probablemente desde que existe como tal. ¿Y desde cuándo existen procedimientos químicos realmente eficaces para aliviarlo? Realmente de contrastada eficacia, más o menos unos 100 años. ¿Qué hemos hecho los seres humanos los anteriores 999.900 años? Recurrir a remedios caseros de moderada utilidad y esencialmente aguantar. ¿Podría usted pasarse sin pastillas para la acidez de estómago y para los dolores de la regla? ¿No ha usado nunca hipnóticos para dormir? ¿No ha necesitado alguna vez diuréticos o astringentes farmacéuticos preventivos para el mareo y pomadas que le alivien quemaduras y picotazos de insectos? Todos estos productos de laboratorio no son precisamente antiguos, aunque desde los albores de los tiempos hemos empleado hierbas medicinales. Los procedimientos que actúan rápida y eficazmente sobre estos síntomas son tan modernos que sus bisabuelos no los conocían. Para contrarrestar los dolores y malestares físicos, la farmacopea nos ha proporcionado unas armas impagables y hoy en día imprescindibles. La medicación que consigue el alivio sintomático y en muchos casos la curación de las enfermedades ha supuesto una increíble mejora en la calidad de vida de millones de personas. Sin embargo, tampoco puede olvidarse que el uso masivo de fármacos ha producido ciertos efectos indeseables. Algunos de estos efectos son bien conocidos y muchas veces la propia industria farmacéutica y las autoridades sanitarias se encargan de divulgar. Por ejemplo, es sabido que el abuso de los antibióticos ha vuelto a los virus tenazmente resistentes a la penicilina y a cientos de fármacos elaborados con el mismo propósito. Debido al empleo de analgésicos, hemos rebajado dramáticamente nuestro umbral de resistencia ante cualquier resfriado, gripe, dolor de cabeza o lesión muscular, lo que nos ha convertido en unos seres absolutamente dependientes de estos productos. Por otro lado, el almacenamiento en casa de medicamentos provoca continuamente accidentes por intoxicaciones de todo tipo. Sin embargo, los efectos a los que hacía mención son mucho más sutiles que los arriba mencionados. Pero antes de desvelarlos, vamos a volver la vista hacia otros aspectos de nuestro mundo actual. Otras fuentes de la Dolce Vita. La comodidad de nuestra vida obviamente no se debe exclusivamente a la mejora de los medicamentos. En general, todos los tratamientos médicos han avanzado espectacularmente en la lucha contra el dolor. Casi cualquier intervención quirúrgica o el tratamiento de cualquier enfermedad han ganado en rapidez y en disminución de dolor. Los terribles postoperatorios han dejado en general de ser un martirio insufrible. Y esta revolución no se ha producido solo en el ámbito médico. Muchos otros cambios también han propiciado que nuestra sociedad vaya escurriéndose hacia la più dolce vita. Me detendré muy brevemente en algunos de ellos. Nuestra tolerancia ante el frío y el calor ha cambiado drásticamente. Acostumbrados a las casas, locales y vehículos con aire acondicionado y calefacción, enseguida nos parece que el calor y el frío son inaguantables, aunque en realidad siempre estamos muy lejos de los límites a partir de los cuales el calor y el frío incapacitan para trabajar. Pero más que aguantarse, el planteamiento generalizado es ¿por qué voy a tener que pasar un mínimo de frío-calor?
¿Por qué no voy a estar siempre a la temperatura idónea? No obstante, si llevásemos esta postura hasta sus últimas consecuencias, no podríamos realizar ningún viaje, no podríamos disfrutar de la nieve ni del sol del campo en agosto. La realidad es que, por desgracia para muchas personas, el que no se reúnan las condiciones de temperatura ideales les priva de salir de casa. Pero cuando viajamos también pretendemos tener la máxima comodidad. ¿Recuerdan los viajes de antes? ¿Cuántas horas suponía recorrer el camino que nos separaba de nuestro destino? El tiempo en los desplazamientos ha descendido de manera absolutamente inimaginable hace no muchos años. Y el espacio del que ahora disponemos en los automóviles, trenes o autobuses también ha cambiado notablemente. De verdad sigue siendo una aventura viajar y, como en el caso anterior, la postura básica es la misma. Vaya donde vaya, ¿por qué razón tengo que estar incómodo? Cualquiera imaginará muchos otros ejemplos que se podrían añadir para demostrar cómo hemos llegado a alcanzar una vida tan muelle. La liberación de muchas tareas en la casa, de muchas horas de trabajo, de los sudores ante unas escaleras, de la compra o del entretenimiento, pienses en ese mundo de sillón que se abre ante nosotros con Internet, es un hecho inapelable. Sin embargo, como en el caso de la mejora médica y de la farmacopea, todas estas ventajas también han supuesto algunos problemas menos evidentes de lo que a primera vista podría pensarse. Desvelaré ya el misterio. La postura de nunca sufrir psicológicamente. Debido a los cambios de nuestra sociedad, el no tener que soportar ningún dolor, fastidio, demora o alteración, el no tolerar ninguna incomodidad física, ha acabado por volvérselo normal. Esto no supondría necesariamente un problema si discriminásemos en qué cosas no tenemos por qué resignar. El efecto perverso que alberga un mundo tan cómodo estriba en la generalización que se produce desde un ámbito de nuestra vida, el físico, a otros en los que las cosas no pueden funcionar así. La eficacia de los fármacos nos ha deslumbrado, las comodidades materiales nos han encantado y las hemos adoptado ciegamente. Y por todo ello, al final hemos creído que nuestra vida debía ser así en todos sus aspectos, tanto físicos como psicológicos. De esta manera, hoy en día la mayoría de las personas, consciente o inconscientemente, piensa que debe hacer lo necesario para tener siempre un estado psicológico de total comodidad, que la mente no debe albergar sino pensamientos positivos. De la aparición de preocupaciones y desgracias, lo mejor es olvidar lo antes posible y además que esta vida mental es perfectamente posible y que se puede aprender. Detrás de esta concepción hay una creencia simple y fundamental. Las personas felices son las que acaban cuanto antes con sus malos rollos mentales. ¿Y por qué no? ¿Por qué no buscar una solución equivalente a la que proporcionan los fármacos? O mejor aún, ¿por qué no servirse de fármacos específicos para tal fin? En el fondo, esto es lo que nuestra sociedad anhela. Los sufrimientos psicológicos son cualitativamente diferentes a los sufrimientos físicos. Pertenecen a otro orden de realidad. Tienen con toda probabilidad un correlato biológico, pero no son algo puramente físico. Cuando queremos encararnos con ellos, igual que hacemos con nuestras dificultades materiales, tenemos éxito solo a media o solo durante un tiempo. No podemos olvidar que la postura del nunca sufrir parte de una concepción biológica, mientras que la realidad del hombre, y desde luego su salud mental, no puede reducirse a algo solo biológico, pues es al mismo tiempo histórica y social. Y es que acabar con todo malestar psicológico supondría acabar con nuestra memoria, equivaldría a dejar de ser humano. Como afirmó nuestro gran director de cine Luis Buñuel, nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada. Si una parte de nuestro cuerpo está tan dañada que no podemos vivir con ella, cabe la posibilidad en muchos casos de bloquearla o amputarla. Pero si el problema está en un recuerdo, en una experiencia, en un sentimiento, ¿cómo podemos extirparlo sin dejar de ser nosotros?
Aunque la psicología clínica se ha escurrido en los últimos tiempos hacia un modelo biológico, este no le es propio. Su concepción de la salud y la enfermedad son herederas del planteamiento médico que no es social ni histórico. La psicología humana, sin embargo, siempre será algo a caballo entre la realidad biológica y lo social. Vivir conscientemente, implica someterse a continuas incomodidades que nos vuelven cada vez más dueños de nosotros. Más adelante, en el último apartado de este capítulo, retomaré y explicaré con más detalle esta idea. La moda del no sufrir nunca psicológicamente se ha propagado de tal manera que hoy en día cualquier persona cree imprescindible tomar tranquilizantes o acudir a un psicólogo ante acontecimientos dolorosos como la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo o la separación matrimonial. Antes de la existencia de los psicólogos y de los ansiolíticos no pasaban esas cosas. Toda la humanidad ha estado profundamente traumatizada al carecer de esos apoyos. Parece haberse olvidado que cuando alguien sufre desgracias de este calibre, tiene que pasarlo mal. Y que precisamente querer olvidarlo a toda costa, desentenderse, dejarlo atrás cuanto antes y no lograrlo, lo que acaba por convertirlo en traumático. Cuando nos negamos a pasarlo mal, cuando deseamos liberarnos de los remordimientos, no sufrir de pensamientos obsesivos, etcétera, nos encontramos con que tenemos ya dos problemas. Por un lado, los remordimientos, las obsesiones, el malestar en sí, y por otro, nuestro agotamiento por tratar de evitarlo. Los psicólogos clínicos y la psicologización del malestar. Aunque parezca llamativo, muchos psicólogos y psiquiatras han sido los primeros en caer en esta trampa y en pensar que, al igual que en el ámbito físico, no hay por qué pasarlo mal un solo minuto. En las terapias somos los primeros en ofrecer soluciones rápidas o en negar que vaya a producirse dolor durante el tratamiento. En cambio, no explicamos al paciente que a lo mejor es normal que su sufrimiento continúe durante un tiempo indeterminado. Una gran cantidad de profesionales de la salud invita a los pacientes a abandonar sus pensamientos negativos y a sustituirlos por los positivos, a distraerse, a olvidar, a no hacer caso de las sensaciones, obsesiones, sentimientos. Y hasta les comentan que poseen técnicas eficaces para dejar de pensar en sus problemas y para que los olviden y superen definitivamente. Sin embargo, esta situación puede poner al paciente ante tareas que lo agobien aún más, pues la meta de verse libre de preocupaciones nunca se acaba de alcanzar. No se trata de cuestionar el trabajo de los psicólogos, sino de reflexionar sobre la visión que se ha proyectado en nuestra sociedad respecto de la ayuda psicológica. El paciente y el terapeuta viven en el mismo mundo y están sujetos a las mismas influencias. Con mucha más frecuencia de lo que se cree, el psicólogo recomienda aquello que él no ha sido nunca capaz de llevar a cabo. Sin embargo, no por ello deja de transmitir un modelo de manejo ideal de los problemas, por el que implícitamente hace creer al paciente que no está eliminando unos pensamientos y sensaciones que la mayoría de la gente sí tiene bajo control. Naturalmente, esto no significa que no haya que esperanzar ni dejar de sugerir que los problemas acabarán por perder su trascendencia siempre que haya razones para ello, lo que ocurre casi siempre. Ninguna postura puede llevarse al extremo. Tampoco se está sugiriendo que ante obsesiones, tristeza, ansiedad haya que resignarse o abstenerse de buscar ayuda psicológica. Todo lo contrario. Sin embargo, conviene entender que cuando el mundo interior nos parece controlable de forma equivalente al exterior, partimos de una premisa tan equivocada que el único resultado posible es la perpetuación y el agravamiento del sufrimiento. Una manera eficaz de ayudar psicológicamente pasa precisamente por no psicologizar, por medicalizar los problemas.
Cuando ante el mínimo padecimiento psicológico recomendamos consultar a un profesional de la salud mental, estamos transmitiendo un mensaje peligroso. No deberías estar así. Por nada se debe estar así. Supone esto a la larga una ayuda si las circunstancias pueden repetirse. Y si el mismo psicólogo o psiquiatra felicitan al paciente por haber acudido a consulta cuanto antes, por no haberse resignado a sufrir, deben ser conscientes de que están jugando implícitamente con el mismo mensaje. En este mundo no hay que pasarlo mal ni un minuto. ¿Es esta una creencia sensata? Una manera de fastidiar terriblemente a alguien que se encuentra mal consiste en indicarle que debería ser más positivo, que debería tomarse mejor riesgo. Sin embargo, necesitamos igualmente un tiempo para encontrarnos mal. Hacerle a alguien sentirse culpable porque no vuelve enseguida a mostrar la alegría que todos socialmente debemos exhibir, acarrea llevar al sujeto a una situación imposible. Pues no ser capaz de alegrarse como los demás se convierte en un motivo añadido de preocupación y tristeza. Pero ¿no podemos aprender a controlar nuestra mente? Hoy en día mucha gente opina que los psicólogos y psiquiatras gozan de una profesión con un futuro feliz, dado que los problemas de la gente en nuestra sociedad no hacen sino crecer. Está cierto o no que por esta causa son buenas profesiones, que naturalmente este incremento no se pueda achacar a su falta de efectividad. De duda cabe de que miles de personas se han beneficiado de su trabajo. La verdad es que también nos corresponde a nosotros erradicar una idea errónea sobre el trabajo psicológico. Esta idea consiste en creer que siempre hay procedimientos eficaces para enseñar a la gente a controlar su mente. Todos sabemos que muchos tienen la certeza de que realmente han aprendido a controlarla, que han dado con métodos para sentirse mejor ante los problemas y que estas soluciones les resultan eficaces incluso al más largo plazo. Mas cualesquiera que sean esos métodos, de lo que puede usted estar seguro es de que nadie ha dado con un procedimiento psicológico ideal gracias al cual se relaja o se libera de sus obsesiones y preocupaciones, o se desembaraza de sus ataques de pánico, o supera su tristeza siempre que lo necesita y durante tanto tiempo como desea. Estoy negando que se pueda controlar la mente hasta ese punto en problemas realmente importantes. Es obligación de los psicólogos quitar esa falsa esperanza a las personas que vienen solicitándonos esos métodos. Es una ilusión halagadora para los psicólogos, pues los reviste de un atractivo especial, casi mágico, los hombres que pueden controlar su mente y enseñarla a los demás, pero absolutamente falsa. Cuando se conoce a un psicólogo personalmente, se advierte que es una persona como todos los demás respecto a los problemas psicológicos. Hasta Napoleón es un hombre cualquiera para la ayuda de cámara. Aunque parezca una contradicción, mientras estemos intentando controlar nuestra mente, no la estaremos controlando realmente, ya que el mundo mental tiene unas reglas bien distintas a las del mundo externo. Mientras en este último, cuando no quieres algo, en general lo puedes evitar, alejándote, apartándolo, cambiándolo, etc. En el primero, en nuestro interior, si conscientemente quieres desembarazarte de algo, no dejas de tenerlo. Por tanto, mantener una postura en la que buscamos desprendernos de pensamientos que no deseamos, de la ansiedad o de un bajo estado de ánimo, tendrá como consecuencia exacerbar esta situación. Es algo parecido al resultado que da esforzarse mucho por ser espontáneo. Esto se puede demostrar con un sencillo ejemplo. Ahora va a leer algo. Cuando esté ante su ojo, no lo imagine. Trate a toda costa de no imaginarlo. Pues bien,
No piense en un elefante rosa. ¿Lo ha logrado? No, ¿por qué si era lo que quería? ¿Acaso no ha desarrollado aún suficiente control? Quizás piensa que le he pillado desprevenido y que si lo repitiésemos y era suficiente tiempo, lo conseguiría. Inténtelo. Tal vez logre distraerse durante un tiempo y entonces el elefante desaparecerá de su conciencia. Pero mientras tenga que estar esforzándose por apartarlo, por cubrirlo tras otra imagen mental, continuará presente. Este resultado paradójico se producirá siempre mientras mantenga un esfuerzo consciente y deliberado. Pues no estar dispuesto a pensar en algo supone tener que estar en contacto con ese algo y así es imposible olvidarlo. En realidad, tratar de seguir la regla de no olvidar un contenido determinado es misión imposible, porque en la misma regla se menciona el contenido que debe olvidarse. Solo cuando la vida nos lleva a otras preocupaciones y dejamos de esforzarnos por controlar nuestra mente o por pensar en otra cosa, es posible. Por supuesto, lo anterior no es sino una simple prueba y no todo el contenido mental funciona de forma equivalente, pero he querido incluirla para transmitir una idea sencilla y verdadera. Es un buen camino abandonar la ilusión del control mental. Otra cosa son los problemas externos que nos causan malestar. Estos podemos y debemos cambiarlos. Como ejemplo, detengámonos un momento en la siguiente situación. Varios estudios han revelado que los profesores de instituto, en particular los de secundaria, sufren como ningún otro colectivo problemas mentales. Los profesores que los padecen no se distribuyen de forma equivalente entre todos los institutos de España en absoluto. En algunos de ellos muchos docentes sufren estos problemas, mientras que en otros casi ninguno está afectado. Si poseyésemos la capacidad para controlar nuestros sentimientos y manejar nuestras emociones, ¿no estaría repartida entre todos? Es que el colectivo de profesores es particularmente inhábil en esta destreza en algunos lugares de España o en algunos barrios. Evidentemente el problema está en el entorno. Algunos institutos son mucho más estresantes que otros. Si planteamos que la solución a este problema pasa por ofrecer apoyo emocional a los profesores, enseñarles a calmarse, a no tomárselo tan a pecho, etcétera, es decir, los remedios habituales, en vez de cambiar las circunstancias externas que les llevan a enfermar el clima de los institutos conflictivos, estaremos ofreciendo un modelo inútil e ilegítimo éticamente. Muchos procedimientos para distraerse y quitarse al menos durante un breve tiempo las cosas desagradables de la cabeza son eficaces. Y es precisamente esta eficacia a corto plazo lo que hace que se sigan empleando. Todos sabemos lo fácil que resulta caer en la tentación de lo que está justo al alcance de nuestra mano, aunque sepamos que a la larga nos acarreará un perjuicio. ¿Cuántos buenos propósitos de, por ejemplo, mantener un régimen o de practicar todos los de ejercicio físico no se han roto por ello? Precisamente el que las cosas funcionen durante un tiempo y alivien rápidamente, aunque no solucionen nada de forma definitiva, lleva a que uno perpetúe quizá perjudicialmente su empleo. Quizá haya visto esa divertida película titulada Misterioso asesinato en Manhattan. Con su inteligente humor, Woody Allen sabe sintetizar en una frase lo absurdo de querer pasárselo bien de forma consciente y inmediata. En una escena al principio de la cinta, el protagonista masculino le dice a su mujer, prometiste no aburrirte durante todo el partido de hockey si yo luego
te acompañaba a la ópera. ¿Cuándo aprendimos a actuar así? Desde muy temprano nos enseñan que los sentimientos y los pensamientos pueden y deben controlarse. De pequeños nuestros padres nos combinaban a dejar de llorar y a hacer el favor de tranquilizarnos y controlarnos. También a ser valientes, a estar contentos, a dormirnos inmediatamente, etc. Entonces, desde nuestra perspectiva infantil, en la que todo lo que nos decían los mayores era verdad, teníamos por cierto el que uno podía dejar de llorar o de pasarlo mal a voluntad. Y si no lo lográbamos era porque no nos esforzábamos lo suficiente. De hecho, desde nuestra perspectiva infantil, los mayores parecían poder controlarse muy bien. Pero ahora que los adultos somos nosotros, nos damos cuenta de que también los mayores lo pasan mal, que no pueden alegrarse siempre que quieren y que también reciben de otras personas consejos parecidos. Debes controlar tus sentimientos, no pienses más en eso, olvídalo ya, tienes que aprender a canalizar tus enfados. Eso sí, no exteriorizamos nuestros problemas con la espontaneidad propia de los. Uno de los aprendizajes que podrían ofrecer padres y educadores es que las personas no somos robots. Hacemos de un interruptor que pueda pulsar a voluntad para dejar de sentirnos mal justo en el momento que deseemos, para dormirnos cuando lo necesitemos o para divertirnos durante una hora concreta. Pero para poder enseñarlo tenemos primero que asumirlo. El sufrimiento en la vida humana. Pocas cosas resultan tan evidentes como que el hombre es un ser abocado al sufrimiento. La primera gran verdad que enseñó Buda fue precisamente que el sufrimiento forma parte inseparable de la vida. Nuestra continua aspiración por librarnos del dolor psicológico se frustra y se frustrará siempre. A nuestro alrededor podemos ver continuamente el espectáculo del sufrimiento. ¿Cómo es posible que se haya olvidado una realidad tan antigua y tan natural para el ser humano? ¿Hay más gente ahora con problemas mentales? Es difícil de estimar, pero sin duda hay cuadros que desde que contamos con datos epidemiológicos fiables se han incrementado espectacularmente. La ansiedad, la anorexia o la depresión son excelentes ejemplos. Y este incremento se produce de forma mucho más acusada en las sociedades más desarrolladas, con más recursos, aquellas que cuentan con los mejores sistemas de salud. Si este sufrimiento se restringiese a las personas que carecen de lo mínimo para la subsistencia, aquellos que no tienen agua, alimento, techo, que sufren enfermedades endémicas, que son maltratados, nos parecería lógico. Sin embargo, la realidad es que miles, millones de personas que no carecen de nada material sufren terriblemente. Y por esto cabe preguntarse, ¿no es el hecho de estar angustiado, preocupado, a disgusto, al menos en un cierto grado, algo inherente a nuestra condición humana? Por otro lado, ¿qué se desprende de muchas relaciones en nuestra sociedad? ¿Acaso no provocamos o no somos víctimas todos del odio, la competencia, el escarnio y la exclusión? ¿Sean o no estas relaciones sociales algo consustancial al ser humano? Es evidente que se encuentran por doquier. Para no sufrir por ello habría que vivir aislado o cerrar los ojos al escenario del mundo. Hace unos años se estrenó una película de acción cuyo título era Matrix. En esta popular cinta de ambiente y localización futurista se dejaba caer una idea muy inteligente. Si se quería mantener permanentemente a la humanidad en un sueño, en este se debía incluir dolor, malestar, frustraciones y padecimientos.
En cambio, si en el mundo soñado que se proyectaba todo resultaba ideal, comodidades, en total felicidad para todos, con cualquier deseo satisfecho, la gente acababa comprendiendo que debía de tratarse de algo irreal, de una ficción, y tarde o temprano, de alguna manera muy dentro de nosotros, quizá entroncado con nuestra naturaleza, algo nos viene a confirmar que vivir lleva aparejado un cierto grado de sufrimiento y que lo contrario no puede ser un mundo real de humanos. Este planteamiento resulta perfectamente lógico cuando se considera al hombre como un animal que ha evolucionado y que se ha tenido que adaptar a las condiciones de nuestro planeta. Cuando los primeros mamíferos empezaron a habitar la Tierra, esta estaba dominada por animales mucho más fuertes, rápidos y eficaces, como nuestra capacidad para asustarnos y prever los peligros fue probablemente lo que nos permitió sobrevivir a las sucesivas extinciones masivas de la vida en la Tierra. Posteriormente, los homínidos fuimos desarrollando una gran capacidad cerebral que con toda probabilidad favoreció nuestra adaptación ante diversas circunstancias. Finalmente, el lenguaje como capacidad simbólica nos dotó de una herramienta por la cual hemos llegado a una posición dominante entre los seres vivos del planeta. Pero si el lenguaje es una herramienta útil evolutivamente, cosa que mientras no nos autodestruyamos parece sensato creer, no es porque nos proporcione tranquilidad y felicidad, porque favorezca el que recreándonos en nuestros pensamientos nos olvidemos de los peligros exteriores. Antes, al contrario, resulta útil evolutivamente precisamente porque ha hecho que estemos mucho más alertas, podamos anticipar los peligros con un enorme intervalo de tiempo. Nuestra mente no es un órgano desarrollado para que estemos más tranquilos, sino para ayudarnos a la adaptación. Y a tal fin es mucho mejor mantenerse preocupado. Desde hace tiempo sabemos que el contenido mental negativo es muy superior al positivo. Diferentes estudios han demostrado que como media cerca de un 75% del tiempo andamos preocupados por cosas que hemos de hacer, precauciones que no podemos olvidar tomar, asuntos que hemos de resolver, dudas que nos asaltan, tribulaciones varias. Por supuesto hay una gran variabilidad entre sujetos, pero este resultado es una media poblacional. No cabe duda de que estos datos van en consonancia con el sentido evolutivo de nuestra mente. Muchas tradiciones religiosas, entre ellas las más expandidas por el mundo, y muchos desarrollos filosóficos han destacado desde hace siglos esta realidad. El mundo es un valle de lágrimas porque en él está presente el peligro, la muerte, la enfermedad, el dolor, la incomodidad, etc. Sin menoscabo de los aspectos positivos que también conlleva la vida, cuando estas penalidades nos golpean, lo lógico es que nos sintamos mal. En realidad todas estas palabras podrían resumirse con una frase muy simple. Durante el transcurrir de nuestra vida, cuando vengan acontecimientos alegres, nos sentiremos bien. Y cuando nos alcancen acontecimientos desgraciados, nos sentiremos mal. Sin embargo, parece que no nos resignamos. Queremos cambiar la última parte de esta oración. Y deseamos pasarlo bien incluso cuando aparecen acontecimientos desgraciados. Cuando tenemos de qué preocuparnos. La lucha por convertir en realidad esta ilusión nos está acarreando un sufrimiento doblemente mayor. Hay que asumir que no podemos vivir sin ningún problema y desde luego sin ningún agobio por conseguir no pensar. Gran parte de nuestros pesares psicológicos vienen de no querer aceptar los recuerdos dolorosos, los pensamientos inquietantes, los estados y sensaciones del cuerpo desagradables y de hacer todo lo posible por alterar la frecuencia o la intensidad de tales experiencias.
Esta manera de actuar está culturalmente aceptada y potenciada. Pero si esa lucha por librarse de los contenidos internos desagradables se lleva al extremo, y dado que necesariamente tarde o temprano estos contenidos van a aparecer, solo nos quedan dos posibilidades. O restringir más y más nuestra vida para no topar con ninguno de esos indeseados huéspedes, o recurrir a drogas, y deben incluirse aquí también los fármacos tranquilizantes que nos permitan olvidarlo o apaciguarlo. El sufrimiento es un camino de aprendizaje, pero no desde un sentido tremendista y exagerado en el que se causa más daño que beneficio, sino en la medida en que está adaptado a las exigencias de la vida corriente. Las pequeñas frustraciones que vivimos en la infancia, por ejemplo, el que nos priven de un dulce que pedimos en el supermercado, el obligarnos a ir al colegio, a levantarnos pronto, nos forman para soportar las que se producirán posteriormente. Nuestros caprichos insatisfechos facilitan el que aprendamos a demorar la recompensa. Algo fundamental cuando pretendemos realizar tareas o llegar a metas que requieren un esfuerzo continuado. Si desde el principio nos hubiesen privado de cualquier exposición a los gérmenes, nuestro sistema inmunitario no hubiera tenido la oportunidad de elaborar ninguna defensa. De forma semejante, no tenemos más remedio que sufrir leves padecimientos psicológicos que sirven como vacunas si pretendemos volvernos resistentes. Y querámoslo o no, en nuestra vida van a aparecer distintas penalidades. La evitación de cualquier malestar psicológico convierte a los sujetos en los seres más vulnerables. Frente a la idea de que para vivir no se debe sufrir, lo cierto es que vivir en el sentido más pleno del término supone también sufrir, al menos en cierta medida. Por otro lado, las preocupaciones, la ansiedad, la depresión en un primer momento y siempre dentro de unos niveles, suelen revelarnos problemas que están surgiendo en nuestra vida y a los que deberíamos prestar. Muchas veces, a semejanza de lo que pasa con la fiebre, sirven como señal de alarma, como una indicación de que nos estamos sobrecargando. Si los acallamos con distracciones o con tranquilizantes, estaremos relegando la función adaptativa que frecuentemente posee. Cuando no aprendemos de lo que nos resulta doloroso, perdemos una información fundamental. Cerrar los ojos a emociones de ira, de pena, de miedo, de confusión, nos impedirá aprender de nosotros mismos, también de las cosas que nos importan o nos gustan, y sobre todo nos impedirá adaptarnos a este tipo de situaciones en el futuro. En este capítulo introductorio he tratado de transmitir una idea fundamental. Lo lógico es que en nuestra vida esté presente un cierto grado de sufrimiento psicológico que no puede tratarse igual que el sufrimiento físico. Cuando nos vienen pensamientos, sentimientos o sensaciones dolorosas, no podemos pretender desembarazarnos de ellos inmediatamente y de forma directa. Tal postura no puede conducirnos sino a más sufrimiento y malestar.